En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por Atlantic Pathology. Si tiene un nódulo tiroideo, una biopsia puede indicar a su médico si el nódulo es benigno o canceroso. Sin embargo, el hecho de que tenga un nódulo tiroideo no significa que necesite una biopsia. Los nódulos tiroideos son muy comunes y la gran mayoría de ellos son benignos. No obstante, es importante evaluar los nódulos más grandes o sospechosos lo antes posible para determinar si son cancerosos. ¿En qué consiste una biopsia por aspiración con aguja fina de tiroides? A continuación conversamos con el Dr. Javier Rodríguez Becerra, patólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y estamos de vuelta aquí en Vivir con Salud. Salimos de hablar del tiroides, pero vamos a seguir hablando del tiroides porque muchas personas, lamentablemente, a lo mejor les salen nódulos y hay que biopsiarlo para saber si alguno es maligno o no. Pues me acompaña el doctor Javier Rodríguez Becerra, de patólogo de Atlantic Pathology. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, muy bien, gracias, Luz Nereida, y bien contento de estar aquí nuevamente contigo. Qué bueno, porque vamos a estar hablando de este procedimiento que es simple, que se llama biopsia por aspiración con aguja. Y cuando hablamos de aguja, una aguja finita para el tiroides. Explícame un poco de qué se trata. Pues ciertamente el procedimiento, ¿verdad? Como dice el título, es una aguja bien fina, es casi tan fina como la aguja que se usa para los diabéticos, más fina que la aguja que se usa para tomar sangre del brazo. Y es un procedimiento relativamente sencillo, bien poco invasivo, muy rápido, y pues nos ayuda a dar un diagnóstico rápido, certero, ¿verdad? De tal manera de que el paciente pueda trabajarse rápido. Pero no siempre que tenemos nódulos van a ser malignos. No. O sea, no todos van a tener, no son cancerosos. De hecho, exacto, más del 95% de los nódulos en la tiroide ahora mismo son todos benignos, ¿no? Se habla que hasta un 60-70% de la población tenemos nódulos no palpables, ¿no? Que se pueden detectar por sonograma. La gran mayoría de ellos van a ser siempre benignos. Y solamente, o sea, y es cuando el médico puede tener alguna duda, quizás por algunas características que vea de ese nódulo, que hacemos entonces esta biopsia. Correcto, muchas veces ¿verdad? El estudio principal es el sonograma, que nos deja saber el tipo y la cantidad y el tipo de nódulo, las características que tenga ese nódulo, y basado en eso pues el radiólogo ¿verdad? Recomendaría si se debe hacer o no la biopsia, o si se puede monitorear sencillamente. ¿Qué ocurre cuando hacemos esa biopsia con aguja fina del tiroides? Yo me imagino que usualmente esos pacientes se ponen tensos y nerviosos porque el que a uno le diga hay que hacerse una biopsia, definitivamente uno lo único que piensa es ya tengo cáncer. Y no necesariamente es así. Ciertamente, la palabra cáncer y la palabra biopsia en la misma oración pues causan mucho estrés, mucha ansiedad. Y por más que podamos decir que la aguja es bien fina, etcétera, el paciente siempre va a tener su grado de ansiedad. Gracias a Dios, la gran mayoría de las noticias que damos en cuanto a los nódulos de la tiroides van a ser noticias buenas, ¿no? Para el paciente. Así que en ese sentido, pues, a pesar de que el paciente, vaya ansioso y demás, la gran mayoría de ellos van a recibir muy buenas noticias. ¿Usamos algún tipo de anestesia localizada o alguna sedación leve, o lo hacemos ahí, como uno dice, a sangre fría? Sí, muchos pacientes, espera que haya algún tipo de anestesia, algún tipo de sedación. La realidad es que el procedimiento es tan sencillo y es tan pequeña la aguja que es igual que cuando se saca sangre del brazo. Entonces, utilizar anestesia inyectable, pues entonces equivaldría a 2 o 3 pinchazos más, cuando en realidad con un solo pinchazo muchas veces basta. Entonces lo que hacemos, doctor Rodríguez Becerra, es extraer ¿qué tejido? Sí, lo que se extrae muchas veces los pacientes piensan que es sangre o que podemos sacar el nódulo completo con la biopsia. La realidad es que no, lo que se saca es mínimamente un tejido bien poco,
como cuando se raspa el hielo de la piragua, ese es el mismo efecto, ¿no? Que el hielo va subiendo por la aguja. Pues de la misma manera el tejido va subiendo por esa agujita, y esa aguja y ese tejido es el que evaluamos en el microscopio ya una vez puesto la laminilla. Y es suficiente lo que obtenemos, o sea, la cantidad de tejido que obtenemos es suficiente para poder mirar con detenimiento y poder hacer entonces el diagnóstico. La gran mayoría de las veces sí, ¿verdad? En manos ¿verdad? De alguien que lo sepa hacer bien y demás. Muchos nódulos pueden ser o vasculares o pueden no dar buen material, por eso nosotros, ¿verdad? El patólogo estando ahí haciendo el procedimiento tiene la capacidad de ver en ese mismo momento si tiene o no tiene material y si es necesario volver a entrar o no al nódulo. Claro, muchas veces, más de 2 veces entrar al mismo nódulo, ya hay mucho, ¿verdad? Insulto a ese nódulo y muchas veces es mejor entonces darle seguimiento. O sea, pero casi siempre de la primera podemos obtener buen material para ser analizado. Definitivamente, yo te diría más del 98% de las veces el material que obtenemos es suficiente para dar un diagnóstico en ese mismo momento. ¿Qué miran ustedes cuando ven ese tejido? ¿Qué buscan? Pues mira, buscamos particularmente, ¿verdad? Lo que llamamos la citología de esas células. Cómo está ese citoplasma, cómo está ese núcleo, cuánto es la celularidad, ¿verdad? De ese nódulo, si hay o no hay coloide, que es un indicador mayormente ¿verdad? De benignidad. Y pues la forma en que se agregan estas células, la forma en que se comportan en ¿verdad? Esa laminilla es lo que observamos, y basado en eso pues entonces determinamos si es necesario o no dar un diagnóstico o sencillamente dar seguimiento. ¿Cuánto tiempo? Porque a veces estas cosas desesperan el uno no saber resultados. Y aunque hay un refrán que dice no noticias pues son buenas, pero todos queremos saber. ¿Ustedes trabajan de tal manera que en poco tiempo o en pocas horas ese paciente y el médico puedan tener un resultado? Es correcto. La gran mayoría, si no la mayoría de los resultados, hacemos la biopsia hoy por la mañana, por ejemplo. Mañana por la mañana ya se está leyendo y por la tarde ya tenemos un diagnóstico. Siempre le decimos al paciente de una semana, semana y media, en lo que ese resultado llega ¿verdad? Al médico y el médico lo quiera discutir con el paciente, etcétera. Obviamente aquellos casos donde ya pues son malignos, etcétera, le damos prioridad, se llama el médico pues entonces trabaja más de cerca con el paciente y le da más prioridad. Me imagino que semana y media es para aquellos que salen benignos para poderlo discutir, pero si se ve esa malignidad, dependiendo, ¿verdad?, del grado, porque me imagino que se puede, entonces el cáncer tiene estadios, entonces el médico tiene que ver con mayor premura a ese paciente. Correcto, y de hecho por regulación, ¿no? Estamos obligados a un diagnóstico positivo, ¿verdad? Reportarlo directamente al médico en menos de 24 horas o lo más pronto posible. O sea que ustedes se tardan entre 24 como máximo 48 horas en poder brindar un resultado. Eso es correcto, de 24 a 48 horas ya el resultado está. De nuevo, siempre decimos al paciente una semana, semana y media, en lo que ese resultado llega al médico. A muchos médicos no les gusta tener al paciente ya en 48 horas encima de ellos. Vamos, de nuevo, no noticias son buenas noticias, aún así siempre le decimos al paciente, dele seguimiento a su médico, nos puede llamar en confianza, porque es importante que el paciente, ¿verdad?, tenga control de su salud también. El cuello es algo que está expuesto. Cuando ustedes hacen esa punción, eso, o sea, no quedan marquitas, es tan simple como quizás un poquito de, ¿verdad? Como uno dice, un cantacito, como si uno se hubiese dado un cantacito. Sí, es bien parecido, ¿verdad?, cuando nos toman sangre del brazo. Siempre hay la posibilidad de formación de hematomas mayormente, ¿verdad? En la piel, en el cuello, pues hay muchas venitas superficiales y a veces pues es inevitable, tenemos que ir a través de ellas y pueden formarse hematomitas pequeñas, pero estamos hablando ya de 1 o 2 días, pues ya el paciente está bien. Rara vez, ¿verdad?, tenemos la complicación de un hematoma más profundo a nivel de la tiroides. Y de nuevo, la gran mayoría de estos no causan problemas, sencillamente se reabsorbe y no pasa nada. O sea que va a tener ahí, mire, esa cosita, ese hematoma pequeñito, pero no va a ser algo que va a molestar muchísimo. O sea, usted no se va a ver nada. O sea, queda como si nada. Después el cuellito queda totalmente bonito. Solamente una curita y ya está. Le pregunto, cuando hablamos de un diagnóstico indeterminado o no definitivo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Sí, mira, muchas veces cuando hacemos la biopsia, ¿verdad? No podemos dar un diagnóstico definitivo y hay unas clasificaciones de los nódulos y basado en lo que estamos viendo en la laminilla y el análisis que le hacemos a ese nódulo, pues decimos, mira, es maligno, es benigno o no podemos decir. Gracias a Dios la gran mayoría no debe ser más de un 10 o un 15% de estos nódulos van a ser indeterminados y tenemos otra serie de herramientas para ese tipo de nódulos poderlos trabajar. Lo mismo pasa con inadecuado o no satisfactorio. No, inadecuado o no satisfactorio es en realidad cuando tratamos de sacar tejido del nódulo y no pudimos sacar tejido por las razones, ¿verdad?, que ahorita expliqué. Puede ser que el nódulo es muy vascular, es decir, bota mucha sangre. Puede ser que tiene mucho coloide acuoso o sencillamente pues mira, no tuvimos suerte, es muy profundo, difícil de agarrar y sencillamente no es adecuado, ¿verdad? No tuvimos celularidad adecuada para poder dar un diagnóstico. Gracias a Dios esto es menos del 2-3% de las veces. O sea que eso ocurre muy poco. Muy poco. Y en esos casos habría que hacer entonces una repetición. Sí, la repetición se hace, pero nuevamente no es que la vamos a hacer al segundo día ni el tercer día, siempre damos por lo menos 3 meses. Cuestión de que el paciente tenga, ¿verdad?, oportunidad de sanar bien y demás, y entonces volvemos e intentamos. ¿Qué se hace cuando el resultado de esa punción no es uno definitivo? Pues mira, como te decía, hay diferentes alternativas. Se puede decir, el paciente, mira, vamos a observarlo, si acaso en 6 meses a 12 meses, dependiendo del tipo de diagnóstico o lo que estemos viendo, ¿verdad?, en la lamilla. O también podemos hacer una serie de pruebas moleculares que hoy en día existen, que nos ayudan a determinar mayormente si es necesario o no operar. Estas pruebas, por lo menos la más común, tiende a ser más sensitiva, es decir, cuando es negativa es bastante certera de que no es necesario intervenir. Cuando son ya dan un porcentaje, ¿no? Ya cuando dan 50% más, pues es mejor ¿verdad?, intervenir para entonces saber verdaderamente qué tipo de nódulo es, si es maligno o si es benigno. ¿Qué pasa cuando a través de esa punción no podemos detectar ese cáncer? ¿Eso ha pasado? Bueno, claro que sí. Por ejemplo, pacientes que tienen glándulas multinodulares pueden tener muchos nódulos y obviamente no todos los nódulos se van a poder pinchar. A veces hay nódulos de 0.5 centímetros, 0.2 centímetros. Y por eso es bien importante el seguimiento, ¿no? O sea, no solamente hacemos el procedimiento un solo año y después nos olvidamos, sino que es importante el seguimiento con sonografía, velar por estos nódulos si están creciendo, si no están creciendo, y ese tipo de, ¿verdad?, de seguimiento es el que nos ayuda a determinar y poder ayudar más al paciente. ¿Y estas cosas se le hablan al paciente, se dialoga con ellos? Claro que sí, ¿verdad? Siempre hay un riesgo de falso positivo o inclusive de falso negativo. En el caso del falso negativo es el que más, ¿verdad?, nos interesa, porque nos interesa detectar ese cáncer a tiempo. Pero gracias a Dios la gran mayoría, ¿verdad?, y el porcentaje es bien bajito, y de nuevo, el seguimiento es lo que ayuda a poder ser un poquito más certero y esto con el paciente. Cuando hablamos de este procedimiento, ¿verdad?, de esta aspiración con aguja fina, ¿hay algún riesgo? Como todo procedimiento relativamente mínimo invasivo, igual que por ejemplo cuando sacamos sangre del brazo, pues siempre hay riesgo de algún tipo de hematoma. El paciente puede sentir dolor por un tiempo mínimo. Más allá de eso, pues ya otro tipo de complicación como infección en el área, etcétera, serían muy raras, pero pudieran pasar. Todavía tenemos las facilidades fabulosas que tienen allá en Manatí, pero todavía estamos acá en la zona metro. Correcto, estamos acá en la zona metro, en Plaza Las Américas, un viernes sí, un viernes no. También estamos en Arecibo, en las facilidades del Hospital Susoni. Estamos allá todos los lunes también. O sea, que han ido expandiendo gracias a el Dios. Servicio. Así ha sido, gracias a Dios, y la acogida ha sido muy buena. Qué bueno. Yo les puedo decir que yo he estado allí, no porque haya tenido que ser paciente, sino porque he ido a filmar un procedimiento y a la verdad que, mire, eso es un abrir y cerrar de ojos. Uno pone la cámara y de momento ya se acabó todo el proceso. Yo me imagino que los pacientes se ponen más nerviosos estando afuera esperando y cuando entran allí y después cuando salen dicen, pero es que esto es más fácil de lo que yo pensaba. Así mismo es, la gran mayoría de los pacientes a veces preguntan, ¿pero ya usted terminó, doctor? Yo, bueno, sí, ya terminamos. Hay que calmarlos un poquito
esto antes de entrar, ¿verdad que Eso sí? es Darle un así. poquito de terapia. Sí, siempre hay que darle un poquito de TLC, como uno dice, pues, darle un poquito de cariñito, y eso ayuda, ¿no?, a la ansiedad y a bajar un poco la ansiedad y demás. Y que entiendan pues, que esto es un procedimiento que, como usted dice, que en la mayoría de los casos van a salir bien, o sea, no va a ser nada maligno. Y eso pues va a dar mucha tranquilidad. Lo importante es hacer el procedimiento y saber que no hay nada ahí. Seguro, la gran mayoría de las noticias, ¿verdad?, gracias a Dios, pues las que damos son buenas para el paciente y también para los familiares. Claro que sí. Le agradezco al doctor Javier Rodríguez Becerra de Atlantic Pathology que me haya acompañado hoy. Siempre es un gusto verte. El gusto siempre ha sido mío también. Y recuerdo que en la página de Vivir con Salud aparece el teléfono, pero si usted quiere hacer una cita es el 787-854-7270. 854-7270, los tenemos en la zona metro, los tenemos en el área de Manatí y también en Arecibo, así que una gran gama de personas de distintos pueblos pueden beneficiarse de poderse hacer este tipo de biopsia. No solamente hacen la de aspiración con aguja fina, ellos tienen otras cosas que ofrecer a los pacientes en lo que a patología se refiere. Es así, ¿verdad que sí? Eso es así, aparte de las aspiraciones también tenemos otros servicios, no solamente de tiroides, también se hacen aspiraciones de otros órganos, cuello, glándulas salivales, seno, etcétera. Sí, tenemos otra gama de servicios. Exactamente. Gracias, que tenga bonito día. Gracias a ti, gracias a tus radioescuchas. Nos vamos a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.